Bueno, ¿quisieran? Buenas noches a todos, gracias por estar presente, disculpen la demora. Estuvimos visitando una pyme en donde nos demoramos un poquito, pero pudimos charlar con la empresa y realmente fue muy buena la charla y muy interesante. Queda abierta la conferencia. Desde ya agradecerle a Sergio por su presencia, por su acompañamiento y por estar presente en General Paz, que realmente lo extrañamos y por suerte lo pudimos tener. Bienvenido, diputado Massa. ¿Cómo le va? La primera vez que está en Ranchos. No es la primera vez que estoy en Ranchos, pero hacía tiempo que no venía. Viene recorriendo la provincia, cuéntenos un poquito cómo ha estado en distintos lugares. Y hoy estuvimos visitando a la mañana Monte. Nos acompaña Sandra Mayor, la intendenta de Monte, que de alguna manera nos invitó a recorrer algunas obras que está haciendo y además a ver el trabajo que está haciendo en las escuelas deportivas, visitamos en el centro de abuelos, visitamos a algunos comerciantes, a los bomberos que están con un proyecto muy lindo de ampliación de su infraestructura con un cuartel nuevo. Después estuvimos visitando General Belgrano, estuvimos también en un club de abuelos. Saben ustedes que es parte de mis debilidades el tema jubilados. Estuvimos además charlando con colegas de ustedes y estuvimos en una institución que se llama Amar la Vida, que trabaja en la prevención y en la asistencia de las personas con cáncer de mama, sobre todo en el caso de las mujeres. Y bueno, llegamos un poquito más tarde acá a Ranchos. Estuvimos visitando Silmetal, charlando un poco de la situación económica, de la situación de las pymes, del empleo de los más jóvenes. Y obviamente aprovechando también para contarles nuestra propuesta a quienes todos los días generan trabajo en la Argentina, que son 720.000 pequeñas, medianas y microempresas, que son el motor de nuestra economía y que de alguna manera sienten que el ahogo del Estado por los impuestos, por la situación económica les hace día a día muy difícil. Así que esa es un poco la síntesis. Ahora nos vamos a ir a visitar a los bomberos de Ranchos. Además, sentimos que aquellos que trabajan en instituciones de la sociedad civil, en voluntariado, necesitan el reconocimiento, necesitan que valoremos pública y gestualmente lo que hacen todos los días, porque en definitiva lo hacen en silencio, lo hacen con pasión y lo hacen con el corazón. Mi nombre es Sandra, soy colaboradora de FM General Paz, un placer que estén en el pueblo, le damos la bienvenida a toda su gente y en este pequeño recorrido que ha hecho en Ranchos, ¿qué impresión se lleva de su pueblo? ¿Qué es lo que ha visto? Debo contarles que le decía recién a Tito y al Pulga que cuando llegué en la ruta, hace pocos días estuve hablando mucho de Ranchos, porque tengo un amigo que está viviendo acá cerquita, al lado de la escuela 8, un ex jugador de fútbol que pasó por Tigre y que justo hace poquitos días nos encontramos y estuvimos hablando de Ranchos. Así que creo que el desafío nuestro es tratar de poner en la cabeza de la gente la idea del progreso, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo en comunidades como Ranchos. Primero, explicar qué significa cambiar el sistema de impuestos. Un vecino de Ranchos, de cada 100 pesos que pagan impuestos, solo 2 quedan en Ranchos. Ese es el primer cambio que tenemos que tener, el cambio de sistema de impuestos en la Argentina, porque con esa matriz de impuestos nos vamos a encontrar frente a la dificultad de que nuestras comunidades del interior nunca van a crecer, nunca van a tener el golpe de desarrollo que necesitan. Después, obviamente, el tema de la educación pública para el siglo XXI. Nosotros necesitamos, así como Sarmiento, que era un genio, generó un sistema educativo asociado a la revolución industrial y que permitió que los módulos y el presentismo generaran en
nuestros alumnos, en nuestros educandos, la preparación para entrar a la fábrica, al mercado de trabajo. Hoy, en el medio de la revolución de la tecnología y el conocimiento, tenemos que construir las escuelas del siglo XXI, que tienen que tener en la capacitación docente, en el salario de los docentes y sobre todas las cosas en la preparación de los chicos para que no se aburran en el aula, para que se diviertan en el aula y para que aprendan en el aula y para que encuentren en el aula mucho más contenido del que encuentran en el teléfono. Y entonces tenemos que plantear la revolución de la educación en la Argentina entendiendo que eso nos va a abrir las puertas del siglo XXI. Y después obviamente el aprovechar también para hablar con los jubilados, no solamente en Belgrano, en Montes, sino también acá en Ranchos. Sobre todo porque hay un incentivo a que los jubilados no vayan a votar. Se hace toda una campaña de que los mayores de 70, como no es obligatorio, que no vayan. Y eso en realidad lo que hace es perjudicarlos, porque el Congreso es el que va a decidir si hay 82% móvil o no. Nosotros lo estamos discutiendo, tiene estado parlamentario. El Congreso es el que va a discutir si tenemos o no tenemos el fondo del haber 14, el fondo de garantía y sustentabilidad distribuido en la plata de los jubilados. Yo les quiero dar un número. La Argentina tiene en el ANSES 55.000 millones de dólares. Esos 55.000 millones de dólares generan 211.000 millones de pesos de ganancia para el ANSES. Esa plata, en lugar de ser puesta en el bolsillo de los jubilados, está siendo puesta en bonos y acciones, porque el gobierno tiene una mirada más asociada a lo financiero que a la realidad del jubilado en el día a día. Mientras le recorta algunos medicamentos, mientras el aumento es solamente el 13% y la tarifa de luz aumentó 90%, nos encontramos con que la plata de los jubilados se usa para otra cosa. Es muy importante que los jubilados vayan a votar. Es muy importante que los jubilados sigan siendo protagonistas de la vida democrática. Acá en Rancho, gran parte de los 2.000 que no fueron a votar son jubilados y les pedimos que vayan y se hagan valer, que no se dejen excluir de las decisiones de la sociedad. Y entonces aprovechamos también para invitarlos a votar. ¿Qué opinión le merece la reparación histórica? Que tiene sabor a poquito, que si no subimos la mínima a 9.200, si no establecemos el 82, si no distribuimos esos 20.000 pesos por año adicionales en la ganancia del fondo del ANSES, en el bolsillo de cada jubilado, a un jubilado la plata no le alcanza. Y la reparación histórica de 2 millones de personas que iba a alcanzar, solo alcanzó 400.000. Cuando usted le pregunta, si usted sale y habla con la mayoría de los jubilados de Ranchos, se va a encontrar con que a la mayoría la reparación histórica le dio 0. Y a un grupito le llegó. Pero cuando usted toma decisiones gobernando, tiene que tomarlas pensando en todos y no en un grupito. Entonces, ¿es buena la reparación histórica para los que la cobraron? Claro que es buena. Es muy buena. Para eso se le cobró a los que blanquearon la plata. Ahora, yo quiero que tengamos en cuenta una cuenta. Familiares de funcionarios del gobierno, empresarios, blanquearon 150.000 millones de dólares. Y por ahora, por goteo, de esos 150.000 millones de dólares que iban a tener afectado el 5% para jubilados, o sea, estamos hablando de 7.500 millones de dólares. De esos 7.500 millones de dólares solo se pagaron 1.100 millones de dólares en reparación histórica. Y el resto de la plata se está usando para otra cosa, básicamente para pagar intereses de deuda. Es muy malo que un país como mensaje le dé como señal a su sociedad que prefiere pagar la deuda afuera antes que pagar la deuda adentro. ¿Inseguridad? La gente está asustada. Mire, hoy en Belgrano justo me contaban situaciones de entradera, de violencia, de robos.
varias cuestiones que asustan. Y yo les contaba que como intendente me tomé con mucha responsabilidad la lucha contra la inseguridad. Nosotros bajamos 80% del delito en Tigre. Y cuando empezamos a gobernar con la fuerza política San Fernando, bajamos el 80 o 90% del delito de San Fernando. Lo que les digo no es simplemente el número en el aire. Ustedes pueden entrar y revisar en la estadística del robo de autos en la Argentina cuántos autos se robaban en el 2008 en Tigre por mes y cuántos se roban ahora, cuántos se robaban en San Fernando en el 2008 y cuántos se roban ahora. Y ahí se van a dar cuenta que cuando uno se toma en serio el trabajo de lucha contra la inseguridad, se puede ganarle a la inseguridad. Ahora, eso es invertir en cámaras, eso es invertir en móviles. Yo imagino que la entrada de ranchos debiera de tener el lector de patentes. Yo pongo a disposición del municipio, del intendente de ranchos, todo el software de lectura de patentes, de administración de cámaras, de botones de pánico. Cada celular de cada vecino de rancho puede ser un botón de pánico para estar conectado online con la policía. Eso, si quieren, se lo damos de manera gratuita al municipio, desde el municipio de Tigre. Desde hoy lo tiene a disposición, solo tienen que pedirle a Tito que haga la gestión y lo tienen a disposición de los vecinos de rancho, pero hay que tomarse en serio la lucha contra la inseguridad. Eso es invertir en cámaras, invertir en botones de pánico, invertir en iluminación en la vía pública. Uno tiene que tener altura en la iluminación y tiene que tener cobertura de iluminación, porque si no, la luz que solo alumbra la calle deja al vecino a expensas del delincuente para la entradera. Y después los cambios en la ley. Cualquiera de ustedes me puede decir a mí en qué lugar venden droga en rancho. Ahora, lo que tenemos que permitir es que la ley, con una prueba fílmica, que vayamos con un celular, filmemos y se lo derivemos al fiscal, el fiscal pueda allanar. Lugar que vende droga, el lugar que tiene que ser allanado. Cualquiera de los que está acá sabe dónde venden droga. Ahora, si desde el momento que un vecino hace la denuncia, se entera la policía, se enteran los empleados del juzgado, se entera la fiscalía, tienen que ir al juzgado de garantía, se enteran los 50 personas, lo único que pasa es que el delincuente se entera antes que, digamos, lo van a allanar, que lo van a allanar, y además toma represalias con el vecino. Y eso no puede ser así. La denuncia debe ser anónima, debe ser videofilmada y debe servir como suficiente prueba. 3 filmaciones, 3 veces que detectamos un lugar que está vendiendo droga, le mandamos las 3 filmaciones al fiscal y allana, para romper con los piojos que venden muerte de nuestros hijos. Volviendo al tema de las elecciones, su espacio, si no me equivoco, perdió algo del 5%. ¿Usted cree que van a recuperar esos votos del lado del espacio de Randazzo que se está yendo la gente, por lo que se dice, para un país? Mire, si me permite hacer un pequeño análisis de la elección, lo primero que le quiero decir es 3.200.000 argentinos votaron por Unión Ciudadana o Unidad Ciudadana. 3.200.000 bonaerenses votaron por Cambiemos y 3.200.000 bonaerenses votaron otra cosa. En la provincia de Buenos Aires, si ustedes miran el certificado, votaron 9.600.000. 3.200.000 votaron a Unidad Ciudadana, 3.200.000 a Cambiemos y 3.200.000 votaron a otra cosa. Son los que no quieren ni volver al pasado, ni seguir con este ajuste, y no les gusta ninguno de los dos. Nosotros tenemos que liderar a esa gente que está enojada porque le subió la tarifa, enojada porque le están cobrando el fútbol, pero también está enojada con la corrupción, y que de alguna manera quiere que empecemos a construir la Argentina del futuro. Esa es nuestra tarea, liderar esos 3 millones de bonaerenses que no les gusta, digamos, ni una cosa ni la otra, y que lo que necesitan es encontrar en nosotros el liderazgo, la fuerza, para de alguna manera mostrar que hay una alternativa de futuro para la Argentina, que el presente es gris, que el pasado es oscuro, pero que el futuro es de esperanza. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Y es un tema matemático, le vuelvo a repetir. 3.200.000, 3.200.000, 3.200.000. Vaya a la computadora, revise los números y se va a dar cuenta que
entre los que votaron en blanco, y a eso usted tiene que agregar que hay otros 3.200.000 que no fueron a votar. A eso es lo que hay que pensar, que vayan, que hagan valer su voto, que no se elige gobierno, que lo que se eligen son diputados y senadores que tienen que defender los valores que representan, el valor del empleo joven, y las leyes que permitan que los jóvenes entren al mercado de trabajo. Nosotros tenemos esperando en el Congreso una ley que significaría 230.000 jóvenes ingresando inmediatamente al mercado de trabajo mientras estudian. El tema de, como les decía antes, del 82 de los jubilados, que además, cuando era oposición, los diputados del gobierno lo votaron, me imagino que ahora no se van a arrepentir. O habrán cambiado de idea porque decían una cosa porque estaban en la oposición y ahora dicen otra. Me parece que además es fundamental, digamos, alguien que represente la lucha contra la inseguridad. El gobierno evidentemente viene fracasando en la lucha contra la inseguridad. Y el gobierno anterior la negaba directamente. Nosotros hablamos de haber bajado 80% el delito. ¿Quién va a defender a los bonaerenses en esa pelea? ¿Quién va a defender a los bonaerenses en la pelea para reformar el Código Penal para que el que es víctima de un femicidio o la que es víctima de un femicidio, la familia vea condenado a perpetua al femicida? ¿O no lo vamos a discutir nunca? Estas son las cuestiones que vamos a discutir. No se elige gobierno el 22 de octubre. El 22 de octubre se elige Congreso. Todos los que estamos en la representación vamos a ser parte de la representación que viene. No es que si usted vota uno hay otro que no entra. Todos vamos a estar representados. El tema es cuál es la máxima representación que queremos. Si queremos la representación del pasado, si queremos la representación del ajuste o si queremos la representación del futuro. Esa es la discusión de esta elección. Con respecto a las PASO, con respecto a las PASO, ¿usted cree que se deben sostener o es un sistema que ya no sirve? Si la Argentina no va a validar un sistema de partidos que diriman las PASO, el liderazgo interno, las PASO no sirve para nada. Son un gasto inútil que termina siendo una enorme encuesta innecesaria. Encuesta paga. No todas las encuestas son pagas, ¿no? Algunas las Bueno, paga el kirchnerismo, otras las paga el gobierno. Nosotros no podemos, pero... no pagan ninguna de ustedes. No, porque no, nuestra fuerza política tiene muy limitado el presupuesto, pero lo que digo es, evidentemente hay un tema de que es un sinsentido si no sirve para dirimir liderazgo interno. Si sirve para dirimirlo, bienvenida, que sea la gente la que ordene. Siempre es bueno que la gente sea la que decida. Siempre, ahora, no en este contexto. Porque nosotros lo vimos a nivel local, pero realmente a nivel provincial no es una encuesta abierta. Pues. Sí, que la verdad es que lo único que en todo caso desnudó es que hay un tercio que votó una cosa, un tercio que votó una cosa y otro tercio que votó distinto a los otros dos tercios. Massa, yo quiero hacer una pregunta, es la última, ahora mismo. La justicia, ¿no está alerta? Donde vemos gente que tendría que estar presa, todavía sigue dando vueltas. Yo creo que al gobierno no le conviene que esté presa, porque le sirve para quitar el fantasma. Y que entonces, de alguna manera, también hay un desinterés de parte del gobierno de que las cosas avancen, pero a mí me parece que tal vez lo más trascendente es que hay jueces que en realidad son parte del problema. Hay parte de la justicia de la Argentina que es tan corrupta como la gente que tiene que juzgar. Yo la verdad es que puedo tener la libertad de decir estas cosas sin miedo, porque por un lado no tengo ninguna causa, a pesar de que el kirchnerismo me armó varias causas, digamos, todas las tuvieron que cerrar porque nada, ni encontraron ni van a encontrar. No tengo autos, no tengo aviones, no tengo hoteles, no tengo barcos, no tengo consultoras, no tengo ninguna de esas cuestiones que terminan comprometiendo a los que hacen política. Tampoco tengo un papá rico empresario al cual aumentarle el peaje, ni tengo amigos empresarios a los cuales aumentarle las tarifas del uso de gas. Yo
soy un hijo de la clase media argentina, que de alguna manera lo que pelea es por el lugar de la clase media en las decisiones de la Argentina. Algún día va a ganar la clase media en la Argentina. Algún día la clase media se va a imponer de verdad como agenda. Y entonces ese día lo que se va a discutir y a pelear por resolver es la inseguridad, la educación pública, es el trabajo como motor de la movilidad social ascendente y es la calidad de vida de los jubilados. Porque en definitiva esos son los ejes que le dan movimiento a nuestra sociedad. Es el funcionamiento de la pyme, que genera el 72% del empleo en la Argentina, es el funcionamiento de nuestro mercado interno, porque el 80% de nuestro Producto Bruto es mercado interno. Y esa es la tarea que tenemos, esa es nuestra responsabilidad. La de plantear con libertad y además sin miedo. Mire, cuando yo digo, quiero que paguen impuestos los grandes bancos, que ganan 440 millones de pesos por día con las de vaca, y no pagan 150 millones de pesos por día de impuestos que deberían pagar, impuestos a las ganancias, y no quiero que pague la pyme o el trabajador, lo digo con la libertad de que no dependo de ningún gran banco internacional. Cuando yo digo que quiero que le bajen a la pyme el impuesto a las ganancias y que le cobren a las mineras, lo digo con la libertad de que ninguna minera me paga la campaña, y entonces no tengo por qué bajarle impuestos a las mineras. Cuando me peleo contra los supermercados y digo que tienen un curro con las góndolas que destruye el poder de compra de la gente, es porque tengo la libertad de que a mí ninguna cadena de supermercados me paga la campaña. Y entonces puedo con libertad plantear estas cosas sin miedo a represalias, sobre todas las cosas con la tranquilidad de que a la noche cuando me voy a dormir y le voy a dar en la cama un beso a mis hijos, me puedo mirar a los ojos. Yo puedo ganar o perder una elección, pero sé que algún día en la Argentina la clase media va a ganar, porque es la mayoría de los argentinos, que está harta además de que la metan en peleas que les son ajenas. Hace 10 días que vemos violencia desde el gobierno, violencia desde el kirchnerismo. ¿Usted cree que un país puede progresar sin paz? ¿Usted cree que un país puede generar trabajo con tanta violencia? ¿Usted cree que un país puede crecer en medio de tanta fractura que no lleva a ningún lado? Nosotros creemos que es tiempo de llamar a la unidad de los argentinos en serio. Y que esa es una responsabilidad de la dirigencia. Ahora, llamar con autoridad. ¿Por qué algunos generan violencia? Porque necesitan defenderse de las causas que tienen en tribunales. ¿Por qué otros generan violencia? Porque necesitan esconder lo que pasa con las tarifas. Miren la boleta de luz. Miren cuánto de esa boleta son impuestos. Y ahí se van a dar cuenta de que el gobierno les pidió un esfuerzo que no hizo. Gracias. Por estos días estamos con el tema de Maldonado. ¿Usted cree que está actuando bien el gobierno en lo que tiene que ver con gendarmería y demás? No, el gobierno encubrió la gendarmería de entrada, tuvo una actitud de protección de la mafia que en gendarmería de alguna manera intentó tapar la situación que se produjo, creo que cometió un grave error. Ahora, eso no habilita que sectores políticos vayan y rompan la Plaza de Mayo, ni el Cabildo, ni nada. Los argentinos tenemos una historia con las desapariciones, como para que aparezcan sectores políticos a querer transformar eso en bandera de una fuerza política. En la Argentina los derechos humanos deben ser política de Estado, no bandera politiquera. El gobierno tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de devolver con vida a la familia Santiago Maldonado o de explicar las causas de la desaparición forzada y de la muerte. Si es que apareciera muerto, ojalá que no. Pero lo más importante es que creo que la ministra de Seguridad cometió gravísimos errores, que mintió, que encubrió el accionar de su jefe de gabinete, que ahora se descubre por las declaraciones que estaba al frente del operativo, y que, digamos, en este contexto, si el chico aparece sin vida, va a tener que renunciar.
¿Qué mensaje le daría a los que aún no confían en Sergio Massa por haber estado antes con el kirchnerismo y por haber apoyado en su momento al PRO? Lo primero que les diría es que se acuerden que en el 2013, cuando había que ponerle un límite a Cristina, me fueron a acompañar en las urnas para decirle hasta acá, la Constitución no se la va a llevar puesta. En el 2013 nadie se animaba a ponerle un límite, un freno al gobierno. Y un grupo de dirigentes jóvenes nos animamos. Salimos, nos plantamos y dijimos hasta acá. De manera tal que lo primero que le diría es que haga memoria y que se acuerde que, así como en el 2009 durante 11 meses fui jefe de gabinete, en el 2013 fui el que le puso un límite y abrió la obligación de que cumplieran con la Constitución. Lo segundo que le diría es que no piense en Sergio Massa, que piense en Margarita Stolbizer, que es el símbolo de la lucha contra la transparencia, contra la corrupción en la Argentina, la lucha por la transparencia, y que me acompañe. Que no piense en Sergio Massa, que piense en Roberto Labaña, que es el padre de la reactivación económica en la Argentina y que me acompaña. Que no piense en Sergio Massa, que si es jubilado piense en Mirta Tundis, que es la defensora del sistema público de jubilaciones y del 82% móvil y que me acompaña. Que piense en Daniel Arroyo, que es el único economista que claramente tiene la sensibilidad y el conocimiento de lucha contra la pobreza que la Argentina necesita. Que no piense en Sergio Massa, que piense en el equipo que hemos armado, que mire las propuestas que hemos armado y que piense que en definitiva tiene la oportunidad de decirle al pasado que no quiere que vuelva y de decirle al presente que no le gusta. Hay una misma herramienta para decir dos cosas a la vez. Y eso es lo que de alguna manera tratamos de transmitirle a la gente. Que si construimos una mayoría que pueda demostrar que no nos gusta lo que está pasando, pero no queremos volver para atrás, los argentinos vamos a poder mirar para adelante. Imaginemos que de la mesa hasta la puerta estamos todos los enojados, indecisos y tenemos que buscar el otro. ¿Qué conseguiría usted brevemente? Un minuto, 2 minutos, como mucho, para que el día que estemos al cuarto oscuro agarremos la boleta de un país? Que hagan útil su voto. Tanto que se habla del voto útil, que hagan útil su voto. Que si son jubilados vayan a votar por la ley que obliga al PAMI a darle todos los medicamentos y que vayan a votar por la ley que obliga a la ANSES a distribuir la plata que gana todos los años. Que si son jóvenes vayan a votar por la ley de empleo jóvenes, que es la que les va a permitir entrar rápido al mercado de trabajo. Que si son beneficiarios de programas sociales vayan a votar por la ley que transforma su plan social en un plan de empleo y les permite tener capacitación para salir a un oficio y dejar de ser rehenes de un intendente o de un puntero político. Que si son comerciantes o pequeños o medianos empresarios vayan a votar por la ley PYME. Que el voto más útil es el voto que les sirve para modificar algo de su realidad, no para dirimir una pelea de bandidos en la que lo que discuten es saber quién es menos bandido de los dos. Que su voto es útil cuando les cambia algo de lo que les pasa todos los días. Que si tienen miedo por la inseguridad, vayan a votar por una propuesta que ya demostró que se puede bajar 80% el delito. Eso le diría. Perdón, me tengo que retirar. Muchísimas gracias por estar en Rancho. No, gracias a vos, mi Te amor. felicito. ¿Te vas a cocinarle al patrón? Sí. ¿Eh? A la patrona, a la A la mija. patrona. Muy bien. ¿Puedo hacer Suerte, otra ¿eh? pregunta? ¿Qué piensa Sergio Massa cuando ve que en las listas opositoras hay tantos candidatos con causas judiciales? Esa es una. Y si se ve presidente dentro de 2 años. Que veo, cuando veo tantas causas, veo que o siento tristeza por saber que van a usar el voto para defenderse en la justicia y no para cambiarle la vida a la gente. Por saber que van a usar los fueros no para decir aquellas cosas que necesitan los argentinos, sino para protegerse de los órdenes judiciales. Y le aclaro que en las 2 listas hay causas, ¿eh? Se pregunta. Y
Respecto del 2019, le diría que cuando uno soñó y sueña como sueño yo con que la Argentina puede ser un país que deje de tener riqueza para ser un país rico, nosotros somos un país con enormes riquezas, pero sin organización para transformarnos en un país rico. Porque siempre miramos la Argentina y decimos la Argentina es un país rico. No, la Argentina es un país con riquezas. Rico lo vamos a hacer el día que el litio que tenemos en Jujuy y Salta lo transformemos en batería de celulares o de cámaras. Rico lo vamos a hacer el día que seamos los mayores exportadores de leche en polvo y entonces tengamos de vuelta nuestras usinas lácteas caminando. Rico lo vamos a hacer el día que en lugar de venderle a los chinos el poroto de soja, le vendamos el aceite, o le vendamos los chanchos, o le vendamos los pollos. Rico vamos a hacer el día que tengamos a nuestras pymes con capacidad de empleo plena. Ese día vamos a ser ricos. Mientras tanto somos un país con riquezas, pero con mucha gente pobre. Un país que produce alimentos para 400 millones de personas, pero que tiene el 30% de la población en situación de pobreza. Tenemos un problema de distribución del ingreso. Tenemos un problema muy serio, que es que en la Argentina el más pobre es el que más impuestos paga, y el más rico es el que menos impuestos paga. Y la clase media es la que más lastimada está por el sistema de impuestos de la Argentina. Y entonces el dueño de una compañía financiera multinacional paga menos impuestos que Silmetal, que genera trabajo para los vecinos de acá de Rancho. Es una vergüenza. La pirámide está invertida. El mayor esfuerzo lo tenemos abajo y el menor esfuerzo lo tenemos arriba. Le vuelvo a repetir. 150 millones de pesos por día perdemos en impuestos porque el gobierno decidió que los bancos internacionales no pagaran impuestos a las ganancias por las LEVAC. No solamente tenemos la trampa de las LEVAC, sino que además tenemos un agujero, una gotera en el techo por el que nos entra agua todos los días, y es un agujero generado por el gobierno que le perdonó 150 millones de pesos por día a los bancos internacionales. Mientras pagamos intereses usurarios, 26,5%. Imagino que su visita a Rancho se debe acompañarlo a Tito Rey. Sí, claro. A Tito solo no. A la lista. Yo, claro, quiero que entre Tito, pero no solo quiero que entre Tito. Que entre Daniela, que armemos un equipo en el Consejo que tenga la misma actitud que tuvimos ahora. Marcar los errores cuando corresponde, proponer cuando corresponde. Nosotros no creemos que la Argentina se construya sobre la base del fracaso ajeno. No es cuanto peor mejor, es cuanto mejor mejor. Yo quisiera que al gobierno le esté yendo muy bien, porque el desafío de la competencia en el 2019 sería sobre una vara mucho más alta. No que la competencia se dé comparándose con el pasado. Pero que porque no si mientan, Massa. ¿Cómo? Que no mientan. Claro, claro, efectivamente. Porque nos prometieron. Cuando entró Macri dijo, primero los abuelitos y para mandarlos al cementerio, será, qué sé yo. Porque pan mal, todo mal. La verdad es que, digamos, lo que la señora plantea, prometieron pobreza cero, subió la pobreza. Prometieron que el fútbol iba a seguir siendo gratis, estamos todos haciendo el código para pagar el fútbol. Prometieron que no iban a haber eliminación de aumento de tarifas, 90% le vino a los vecinos de cada rancho, en promedio. Prometieron además que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. Me acuerdo de un spot que decía: en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Lo siguen pagando todos. Entonces, el problema de fondo es que, como se había desnudado a la realidad, la única solución que el gobierno tenía era agitar el fantasma del pasado. Vuelve el pasado. Porque no quiere competir con el futuro. Y nosotros vamos a trabajar para que tengan que competir con el futuro. Para que tengan que mostrarnos a dónde va la Argentina y para nosotros contarle a dónde va la Argentina.
Nosotros sabemos a dónde llevar la Argentina porque La Baña ya demostró cómo hacer las cosas en materia económica y generó 1.400.000 empleos en menos de 11 meses y bajó 40% la pobreza en 18 meses. Y sabemos hacerlo con transparencia y por eso incorporamos a Margarita. Y sabemos hacerlo queriendo nuestra provincia y por eso nos acompaña Felipe. Porque en definitiva lo hacemos convencidos de que de verdad hay que tratar de convocar a los mejores y no a los amigos del colegio.